Bueno, Alberto, gracias por permitirnos esta entrevista. Decirte que entre los temas vitales, el coste de la vida, el caos en el transporte y la falta de libertad sindical son tres temas vitales que afectan en este momento a la sociedad panameña. Pero también la sociedad panameña está metida en los problemas internacionales, zona libre de Colón, el canal de Panamá, etcétera, el problema del narcotráfico y la situación que se vive horas después de las elecciones en la hermana República Bolivariana de Venezuela, seguramente que motivan una oposición y una opinión, porque está dentro del rejuego de los planteamientos entre la patronal y los sectores populares. ¿Qué nos puede usted abonar en este sentido, Alberto? Gracias, compañero Carlos Núñez. La Central Nacional de Trabajadores desea, antes de entrar en materia de los temas nacionales, enviar un saludo de felicitaciones al pueblo de Venezuela, a los trabajadores de Venezuela, por el éxito alcanzado en las elecciones donde se eligió a Nicolás Maduro, un trabajador del transporte, como presidente de esa hermana nación. Nosotros hacemos énfasis en calificar a Nicolás Maduro como un trabajador, porque efectivamente en la lucha por descalificar la propuesta del movimiento chavista, fuerzas de la oposición venezolana, incluso con voceros aquí en nuestro país, han estado señalando de que con ese título, con esa actividad profesional, no tiene capacidad de dirigir un país. Yo quiero recordarle a nuestros compañeros que el Ignacio da Silva Lula es un trabajador tornero, egresado del sistema de formación profesional de Brasil, y ha sido un presidente exitoso. Ha superado a las mentes de Harvard, a los Chicago Boys, a los Cardoso. Lula demostró la capacidad de la clase obrera formada, que tiene formación clasista, que conoce a su pueblo, que es capaz de hacer los cambios que nuestro pueblo necesita. Por ello es que no nos hiere cuando se habla de Nicolás Maduro como un trabajador. Sí es un trabajador. Y también estamos seguros que va a demostrar su capacidad de administrar un país complejo, donde la oposición hoy trata de desestabilizar para no permitir que se organice y se inicie un proceso de tranquilidad en democracia. Están saboteando, es una amenaza de golpe de Estado. La situación en Venezuela, evidentemente, si Venezuela gira al centro, el mundo un poco gira al centro. Si Venezuela gira a la izquierda, más a la izquierda, el mundo gira más a la izquierda. Y si gira a Venezuela a la derecha, también gira el mundo a la derecha, porque Venezuela es un país petrolero y muy importante en este momento. Y es el testamento del presidente Chávez que Venezuela pues siga adelante progresistamente. Volvemos al coste de la vida en Panamá, sí, al caos en el transporte, a la falta de libertad sindical, a un gobierno que en realidad no ha podido entender ni atender los temas de los trabajadores. Mira, la situación, Carlos, la situación de Panamá es una situación delicada. Todavía no ha dado manifestación todos los elementos que están incubándose. El país tiene un ingreso de arriba de 1.200 millones de balboas anuales, producto del canal. Eso ya se veía venir cuando el pueblo panameño y el movimiento sindical votó para que se ampliara el canal. Decíamos, el mayor tránsito de carga por el canal dará mayores ingresos al país. Pero para su uso también se trazó un camino, y para ello se creó la mesa de concertación.
La Mesa de Concertación Nacional analizó los diferentes problemas que sufren nuestras comunidades a lo largo y ancho del país. Estableció cuáles eran los problemas prioritarios en que teníamos que utilizar esos recursos, cosa que no ha sido tratada con seriedad. El presidente de la República y su gobierno iniciaron una política de hacer grandes inversiones en el metro, en cambiar el sistema de transporte, pero de manera poco planificada o sin ninguna planificación, solo con fechas de cumpleaños para que le sirvieran de impulso para el siguiente periodo electoral. Eso que ha provocado que hoy nuestro país tiene una deuda externa que va al finalizar este gobierno, sin contar los proyectos llave en mano, de más de 8.000 millones de balboas. 8.000 millones de balboas de deuda externa, donde tenemos que entonces cumplir con el servicio de la deuda y pagar capital en un país donde vamos a tener miles de trabajadores desempleados porque las grandes obras para ese momento, 2014, 2015, habrán terminado. Entonces a nosotros lo que se nos viene es un momento muy difícil, porque incluso esos miles de trabajadores van a dejar de cotizar a la Caja de Seguro Social. Esos miles de trabajadores no van a tener el sustento para su familia y para ellos. O sea que hoy lo que estamos viendo son negros nubarrones, más que un país de prosperidad continua y sostenida. Eso no se puede garantizar con la forma en que se ha administrado la riqueza. La riqueza existe, pero la distribución de la misma también denota un gran déficit. Tenemos lugares donde la miseria, el desempleo es elevado. Se habla de un desempleo del 4%, que para los economistas como política formalidad dice país de pleno empleo. Pero ¿qué clase de empleo tenemos? Nosotros en el mundo sindical hablamos de empleo decente para aquel trabajador que tiene protección de seguridad social, tiene asegurado un retiro digno, tiene libertad sindical. Para nosotros ese es un trabajador que tiene un empleo decente. El empleo precario es el que aquí ha reinado. Trabajadores que laboran tiempo parcial, trabajadores informales que están en los semáforos, que tienen un pequeño banco. Son trabajos dignos, porque están buscando en forma honrada sus recursos, pero no le garantiza un futuro, no le garantiza una jubilación, no le garantiza un sistema de salud. Esos son millones de trabajadores. Nosotros en este momento tenemos más de 100.000 jóvenes desocupados. Una fuerza que debiera estar produciendo en sus primeros años y hoy lo tenemos desocupado. O sea que el área indígena, el porcentaje de desempleo es mucho mayor. En el área de Colón, mucho mayor. O sea que ese 4% general es engañoso. Entonces esa es una crisis que estamos sufriendo los trabajadores, que sumado al costo de la vida, que se ha incrementado por la inflación en este país, y además la devaluación del dólar, esos dos elementos, la devaluación del dólar y la inflación, lleva que el trabajador panameño no gana lo suficiente para vivir. El gobierno utiliza la fórmula del salario familiar, la suma de los salarios que hay en un hogar, pero los salarios por separado, ninguno alcanza lo que se necesita para vivir en este país. Este es un país donde el salario real no cumple, no permite la compra y el sufragar lo que es la canasta básica de alimentos, menos la ampliada. La canasta ampliada, que hablamos entonces de lo que es la educación, lo que es la recreación, lo que es la compra de otros elementos de formación, como son revistas y demás. Eso está limitado para los trabajadores. Los recursos que ganan a través de su salario no les permiten. Sin embargo, cuando analizamos esa riqueza que se está creando en el país, está acumulada en un 20% de la población, y el 80% de la población no recibe
ese beneficio. Así que nosotros creemos que esas son situaciones que afectan una convivencia democrática, una convivencia pacífica. El movimiento sindical por ello reclama una mejor distribución de la riqueza. Nosotros, los sindicalistas que tenemos derecho, practicamos las convenciones colectivas, aliviamos, no resolvemos, aliviamos un tanto lo que es nuestra condición de calidad de vida. Pero ese 75-80% de los trabajadores panameños que no tienen una organización sindical, ¿cómo viven? De seguro que están sobreviviendo, pasando mucha hambre y penurias. Como no, Carlos, mira, este tema, tomando la tercerización, es uno de los grandes problemas de actualidad del movimiento sindical a nivel global. O sea, a nivel mundial, la clase obrera organizada va a enfrentar este tema, porque es la única forma. El sistema capitalista, en su afán de alcanzar la mayor rentabilidad, y acuérdate que uno de los principios del neoliberalismo es responsabilizar como un elemento que distorsiona la economía al movimiento sindical. O sea, la economía funciona sin el movimiento sindical. El movimiento sindical afecta a la economía. Esa es la tesis de ellos. Entonces, donde ellos quieren una empresa como el Canal de Panamá, que exige calidad, eficiencia, oportunidad, una vez que eso se fracciona en pequeñas empresas tercerizadas, se pierde todos esos elementos. La empresa tercerizada jamás tendrá la capacidad económica ni técnica, ni de relaciones, de investigaciones, que la gran empresa. No es cierto que una empresita tercerizada, subcontratada del canal, tiene la capacidad que tiene la administración del canal para equipar, para utilizar los elementos necesarios, imprescindibles para la operación del canal. Si tú le entregas a una empresa subcontratada el trabajo de mantenimiento de las esclusas, esa empresa no tiene ni el expertise, ni conoce, ni está dispuesta a comprar los elementos que se necesitan para esa compuerta. La pintura, los selladores, que son especializados y altamente caros, que es lo que ha permitido que esa empresa, después de 100 años, siga tan eficiente y mejor que el primer día. El mantenimiento. Entonces, entregar esa disposición de desechos del canal, porque el canal también, el canal hace poco tenía premios como empresa que administraba muy bien lo que es los desechos. Tú le entregas a una empresa subcontratada, no tiene a dónde va los incineradores para poder deshacer esa materia en forma efectiva. Y una de las características de la tercerización es que cae la calidad. Aquí las empresas de calzado iniciaron a tercerizar y tuvieron que abandonar eso porque no es lo mismo en la gran fábrica donde están los expertos, los supervisores de mucha experiencia, a entregarle a un pequeño taller mal equipado una cantidad de productos de calidad. No, se pierde la calidad. Entonces, todo eso es el riesgo profesional. Solamente tenemos que observar. Los servicios eléctricos en Panamá fueron tercerizados. Se quedaron las grandes generadoras, las empresas de transmisión con los elementos de la transmisión y la distribución, no del mantenimiento. Todo eso se iba a empresas tercerizadas. No puede una pequeña organización de trabajadores, de 7, 8, 10 trabajadores, invertir en grandes camiones, grandes grúas, con grandes reflectores. Entonces esa empresita lo que hace es que con un pequeño camioncito de pocas toneladas, entonces trata de hacer lo mismo. Y obsérvese en nuestras calles. Son pequeños camioncitos con unas escaleras súper largas que
más prolongada que la extensión del carro, mucho más, y todo el riesgo. Y observe el trabajo nocturno, las linternas de mano, tratando de, porque es que la capacidad de comprar los equipos adecuados no la tiene esa pequeña empresa. Entonces la calidad y el riesgo del trabajo de los trabajadores, de los compañeros trabajadores. Ahora mismo aquí en Panamá, por efecto del metro, se está haciendo un trabajo de soterrar los cables. Pero esos cables hay que bajarlos primero para luego soterrarlos. Eso se está haciendo a pulmón. En esos trabajos, poco equipo moderno existe. Los compañeros tienen que hacer eso a fuerza, como se hacía hace 50 años. ¿Por qué? Porque la empresa que tiene el contrato no tiene el dinero para comprar esos equipos especializados, que son grandes camiones de remolque y demás. Entonces, esa es una situación que afecta al sindicalismo. Porque entonces, al sacar a los trabajadores de la gran empresa y pasarlo a una empresa tercerizada, o que la empresa tercerizada contrate nuevos trabajadores, debilita el sindicato que está en la gran empresa. O sea, el golpe va dirigido al sindicalismo, que el neoliberalismo lo califica como una distorsionador del mercado. Entonces esa pelea tenemos que darla y ya el sindicato de Cable & Wireless ante Intel ha presentado a la Central Nacional una solicitud de que se realicen eventos para analizar esto con compañeros porque está en toda la industria. La tercerización se aplica para toda la industria y permite, sí, la acumulación de grandes capitales por la gran empresa, pero mejora la calidad de vida de los trabajadores. Y esa es una de las grandes batallas que tenemos que darle contra el neoliberalismo. Mira, Carlos, efectivamente cuando llegamos a poner todos los puntos en la mesa, encontramos que nuestro pueblo está sufriendo un total abandono. Aquí hay riqueza, hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo. Nosotros no podemos negar que los grandes edificios que deslumbran a propios extraños, acá los compañeros que vienen de otros países nos comentan cómo ha cambiado Panamá, qué moderno está Panamá. Claro, porque ellos desde el aire, cuando van llegando, lo primero que ven es esa área de Paitilla, Costa del Este y demás, y luego en los ratos libres, ahora la gente visita los grandes centros comerciales llamados malls. Entonces esas dos fotografías es la que el extranjero que está por corto tiempo aquí en el país se lleva como la imagen de Panamá. Para nosotros los panameños debe ser el compromiso para la clase trabajadora y el pueblo panameño de rescatar el recurso agua. Digo, rescatarlo. ¿Por qué? Nuestro país tiene una experiencia en la administración del agua de las mejores del mundo. En Panamá tenemos la administración del recurso agua en el canal de Panamá, que más de 100 años de tener esa fuente bien conservada para uso del traseo de mercancía, que se llama Canal de Panamá. Pero también tenemos muchas cuencas, 65 cuencas tenemos en el país, cientos de ríos y quebradas. En este país a nadie le debía de faltar el agua potable. Si recordamos, Carlos, cuando el doctor Renan Esquivel inició el desarrollo del sistema de alcantarillado y agua potable en el interior del país, los poblados de aquella época tenían sus pequeños acueductos. Pero al abandonar todo eso y seguir creciendo la población, hoy tenemos que aquí en plena ciudad capital, en San Miguelito, Juan Díaz, etc., tenemos lugares donde no se tiene agua potable, donde no hay alcantarillado, donde la salud está en peligro, porque el agua es salud. Y porque decía que había que rescatar el recurso agua. Porque las hidroeléctricas que se están concesionando
están tomando posesión de nuestra reserva hídrica. Sí. Otros la están tomando para exportarla. Y es que cuando nosotros analizamos la conferencia del agua potable que se hizo por Naciones Unidas en el año 1983, se advierte que no había suficiente agua potable para la población mundial. Así que el producto agua se convierte en una joya, un gran negocio. Por ello es que las empresas, los grandes transnacionales de alimentación están embotellando agua. La Monarch, la Coca-Cola, todas esas empresas están en nuestros ríos, tomando nuestra agua, embotellándola y enviándola hacia Europa y otros puntos del mundo. Entonces nosotros, el pueblo panameño, debe rescatar ese recurso natural que le pertenece al pueblo. Porque así como hoy el petróleo es codiciado, así mismo el agua en los próximos días va a ser codiciado. Y no es posible que nosotros vamos a tener que comprar nuestra propia agua por el camino que vamos. Entonces nuestro pueblo tiene que tomar conciencia que la economía de este país está sostenida en el agua, por el agua del canal, por las industrias alimenticias. Nosotros tenemos, las industrias más poderosas que tenemos acá son las de alimentos, y ellas utilizan gran cantidad de agua. Entonces nosotros tenemos que llamar la atención sobre este tema. La propuesta del IDAN, de modernización del IDAN, del Instituto de Alcantarillado, no resuelve ni atiende el tema del agua. Ellos están resolviendo el problema de una institución que quiere disimuladamente, como ha explicado especialistas como la compañera Yacarta, privatizarla, entregar eso al sector privado, con la misma tesis de que el sector privado es más eficiente en la administración y producción. Yo quiero decirle que eso no es cierto. Ahora mismo nosotros tenemos la experiencia de la privatización de la electricidad, y yo creo que ya toda la población de Panamá Oeste ha pedido a gritos que esa empresa privada sea sacada, porque la cantidad de apagones y prejuicios que le crea el desarrollo económico de la población y la industria de esa área es enorme. Aquí recordamos la mortandad de pollo que hubo en Capira, que el ingeniero, el dueño de esa industria, ha tenido que instalar un sistema eléctrico alimentado sí por la empresa, las líneas de transmisión, pero ya cuando es la administración hacia su industria, él ha tenido que poner equipos especiales para evitar que esas fluctuaciones, esas largas interrupciones de energía le afecten la producción de sus animales. Entonces, esa es una que nos enteramos porque tuvo la capacidad de organizarse, de denunciar y que tiene conocimiento de la materia. Pero ahí está la industria de la piña, están otras industrias de textiles, pero esas pequeñas industrias también tienen que haber tenido grandes pérdidas. Igual pérdida importante para el trabajador, que se le daña la leche que quiere guardar en la refrigeradora, que se le daña la carne que está en la refrigeradora, porque él no tiene para comprar dos veces. De milagro compra una vez. Entonces, si por sistema falla de la energía eléctrica se le daña, entonces esta es una gran pérdida para el trabajador, igual que los equipos del hogar. Entonces, nosotros consideramos que el sistema de recursos hídricos, todo lo que es a lo largo y ancho del país, tiene que ser retomado por el Estado. Tenemos que recuperar esa riqueza para poder entonces hacer una planificación integral de cómo administrar ese recurso y que a cada panameño le llegue. Por eso que usted ve que tanto comunidades de aquí como las del interior del país están reclamando agua, porque no hay un sistema integral, científico, para administrar ese recurso que es vital, es salud. Nosotros no sabemos si eso, la falta de ese recurso es la causa de muchas enfermedades que están regresando a nuestro país, la existencia de bacterias. O sea, nosotros tenemos que enfrentar estos temas con seriedad, porque, y bien dijo usted en su pregunta, no es un problema de un gobierno, es el modelo neoliberal que se impuso ha llegado a ser muy selectivo
excluyente. O sea, el que tiene paga, el que no tiene derecho al servicio. Entonces, en este momento, si tú le entregas el agua a una empresa privada o disimulada con una autoridad que va a tercerizar el resto de los servicios, entonces tú puedes tener la plena seguridad que la cantidad de poblaciones que van a quedar sin ese servicio van a ser mayor. Y por ello, entonces, la gente tendría que, para tu agua potable, tendría que ir al supermercado a comprar el agua potable totalmente cara, fuera de su alcance económico. Mire, ese planteamiento del ingeniero Saucedo es el nuestro. Nosotros tenemos que recuperar el recurso agua y cuando hablamos del recurso agua estamos hablando para poder hacer la hidroeléctrica que el país necesita. Porque si nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a quedar en manos del capital privado. El capital privado va a poder exigirle a este país lo que se le ocurra, porque va a tener en mano el transporte capitalino, metro y metrobús, va a tener la energía. Entonces, ¿qué tendremos los panameños? ¿Cuál va a ser nuestra soberanía? Perdemos toda la soberanía. Entonces yo creo que sí hay que recuperar todos esos bienes para el Estado, si no se puede hacer una vez, pero lo hagamos progresivamente, pero sí con una política de recuperación, pues la única forma que este país podrá hacer una planificación a favor de los más necesitados. Como no, Carlito, yo creo que has tocado un punto que también es muy sensible y de mucho interés en cuanto al intercambio de experiencia con nuestras bases. Y es que la Constitución de 1972, la torrijista, que crea el Parlamento con los 505 representantes, crea los centros de salud, o sea, impulsa la participación ciudadana en los diferentes estamentos estatales donde tendría que buscar solución a su problema. Y recordemos que para ese mismo periodo se crea el Código de 1972, donde aparece el fortalecimiento del movimiento sindical, el derecho al movimiento sindical a presentar convenciones colectivas, pliego de demanda y con la obligatoriedad de que el empresario tenía que atenderlo. Entonces, es un momento, por eso se llamó proceso revolucionario, hubo un cambio, se democratizó el país, se hizo una democracia progresista, donde nosotros los trabajadores tuvimos la posibilidad de ocupar cargos en la dirección de las empresas. En mi caso, yo fui miembro de la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de Intel, que era donde se tomaban las decisiones estratégicas. Lo que fue para mí una gran escuela, saber administrar una empresa estatal. Es importante lo que ha tocado Núñez, porque esa experiencia de una empresa estatal como la que fue el IRRE, donde se construyó la represa de Bayano, donde se hizo un plan maestro de desarrollo de electrificación. Así es. Eso era un proyecto a largo plazo y que en general vio con mucha visión que venía un desarrollo del país, efectivamente se está dando, pero faltó los otros elementos que eran parte, como era la conquista del Atlántico. Si se hubiera incorporado la conquista del Atlántico, ya hubiese un gran desarrollo agropecuario, moderno, en todas esas costas, hasta la provincia de Boca del Toro, el norte de Veragua, etc. Entonces, él decía, necesitamos una fábrica de cemento porque vamos a desarrollar el país y vamos a necesitar la fábrica. Entonces, todo eso, ese proceso fue afectado por las políticas neoliberales. Y luego tenemos, ¿qué tenemos hoy? No existe una empresa estatal de electrificación. Este país no tiene un plan de desarrollo de electrificación. Entonces, como están las improvisaciones, regresamos a la ley del mercado. Un capitalista que ve que puede hacer negocio poniendo una planta eléctrica en tal o cual lugar, entonces pide la concesión y la pone. Entonces no es un proyecto integral, no hay una... Todo lo que fue la mano especializada del IRRE, sus laboratorios, sus grandes planificadores, eso quedó cesante.
muchos están trabajando por cuenta propia ahora mismo, haciendo estudios para otras empresas y demás, pero se desmontó esa estructura, se desconcentró la inteligencia, lo más especializado que teníamos nosotros en electrificación. Entonces eso se desmontó. En el caso de la telefonía, ahí el fenómeno es otro, porque efectivamente la tecnología avanzó y cambió los productos. O sea, cuando estábamos en Intel, no existía ni internet, ni la telefonía móvil. O sea, nosotros teníamos la telefonía fija y comercial, era lo que teníamos, con la llamada de servicio internacional, la estación costera y demás. Pero estos productos, que son el gran boom de la economía, no existían en ese momento. Y no sería malo pensar en cómo mejorar la participación del Estado en esas empresas. Cómo mejorar. Porque la forma, las leyes que rigen las empresas estatales las hacen torpes. Y quizás no inocentemente. Claro. O sea, una empresa estatal no puede establecer tarifas de precio de un día para otro. No puede ofrecer premio a sus clientes, porque eso va por Contraloría y usted espere que allá se discuta si está el presupuesto, y si no, entonces tiene que ya pedir una transferencia de partida. O sea, una empresa estatal no puede competir con otras empresas del régimen privado, claro, en productos como estos, lo que tiene Quebra Guardia. Sin embargo, la democratización ahí tiene que darse como es prohibir la tercerización, fortalecer la participación de los clientes de la administración de la empresa. Ahí no hablemos del producto que se vende, sino cómo se administra y se distribuye la riqueza. Usted nunca escucha a los representantes del Estado opinar acerca de si las tarifas son las correctas o no. O sea, no vender entonces el 51%. No, rescatar más porcentaje a favor del Estado y más derechos para los trabajadores y para los usuarios. Los usuarios, así como los usuarios hoy son una voz que se les toma en cuenta en el transporte, así debe estar en todos los servicios públicos. Los compañeros del pueblo organizado debe estar en todos los servicios públicos. Eso es así hasta hace poco. Yo considero que hasta el gobierno de Toro Valladares había una preocupación por ponerle condiciones, convencer a la empresa que quería participar aquí, que tenía que respetar. La experiencia de la privatización del 49% de las acciones de Intel pasaron por una discusión de respetar la Constitución, las leyes, la convención colectiva, la ley octava de los trabajadores. O sea, todo lo que querían aspirar tenían primero que comprometerse con cumplir esto. O sea, que no podía ninguna de esas empresas. Por eso que todavía no han podido quitar los derechos a los trabajadores de Quebra Guardia. Porque parte de su compromiso para participar era respetar a la organización sindical y sus derechos. Es ahí donde en ese momento la clase obrera panameña logra, y tenemos que decirlo, en ese proceso, cuando ya era inevitable esa transacción, a los trabajadores se nos dio la oportunidad de redactar cómo querían que aparecieran nuestros derechos en esa ley. Y por eso que aparece en esa forma. Entonces, ese momento es importante que nuestros trabajadores lo sepan. En la empresa transnacional, si tú no le pones desde un inicio condiciones claras, mandan más que el gobierno. Y es el temor que nosotros, personalmente, yo tengo con ese metro y con Metrobús. Y los puertos. Y los puertos, porque ellos cuando llegan y no se le ponen condiciones claras, aquí se respeta el sindicalismo, aquí está la convención colectiva, eso es lo que te van. ¿Está dispuesto a respetar la convención colectiva? ¿Está dispuesto a respetar el código de trabajo? Entonces usted se puede sentar aquí. Si usted no está dispuesto a esto, usted no se puede sentar aquí. Ya de ahí para adelante, que ellos cumplan o no, le toca al sindicalismo y a las leyes y las autoridades panameñas. Consideramos que el servicio de transporte es un servicio estratégico y en todos los países, como usted señala, en el campo socialista, en los países de Europa occidental, en los grandes países, yo acabo de venir de Perú, hemos estado en Colombia, y ese sistema de movilización de los trabajadores y trabajadoras en las grandes metrópolis es un problema de primera preocupación.
y que es una gama de oferta que se le hace al trabajador. El metro, el bus es uno, pero también hay tranvía, están los buses a combustible, están los trolebuses. Entonces, acá nosotros tenemos que aprender de quienes ya trillaron el camino. No es posible que aquí cerca tengamos países donde usted tiene un letrero, un tablero donde le indica la hora exacta en que sale el bus o llega el bus, y nosotros no podamos copiar esto con tanta tecnología, con todo lo que estamos invirtiendo en el sistema de transporte. Nosotros consideramos de que asimismo, no solamente del tipo de transporte, sino el tipo de organización. Están las cooperativas que deben de tomar mayor fuerza, porque las cooperativas de transporte en el interior de la República han sido exitosas. Aquí no es que el sistema de transporte lo podemos evaluar solamente por lo que pasó en la metrópoli. Aquí hay cooperativas de transporte en todo el país y han sido exitosas, eficientes, responsables con el manejo, con el mantenimiento de su flota, la renovación de su flota. Esa es una propuesta, las cooperativas de transporte bien llevadas. Igual que municipios grandes como el de Panamá, el de David, el de Colón, ya pudieran hacerse responsables de manejar este tipo de servicios, porque es una responsabilidad, así como la basura, o sea, son temas municipales. Entonces, en nuestro país tenemos que avanzar hacia allá y no pensar que solamente entregarle esa riqueza al capital privado, porque es la primera oferta que hacen y es la que sostiene. Yo creo que tenemos que impulsar el debate sobre ese tema, no dejarlo a una decisión unilateral del gobierno, porque ha fracasado en su propuesta, y tenemos los trabajadores que provocar esa discusión incorporando la experiencia internacional y nacional, porque como digo, aquí hay empresas que han sido muy exitosas de tipo cooperativa. ¿Cómo está viendo la solución la CNTP? Bueno, este tema del caos en el transporte, primero, no era necesario crear un caos en el transporte. Partamos de que aquí había un sistema de transporte con mucha deficiencia, cierto, pero transportaba a la fuerza laboral desde su casa a su puesto de empleo y de su puesto de empleo a su casa en menor tiempo que lo que está ocurriendo ahora. El aceleramiento de incorporar esa empresa privada, porque aquí hay que decir, es un monopolio privado, es la empresa privada la que está fracasando, es la empresa privada la que tiene el transporte en sus manos. Así que, y yo todo hago énfasis porque muchas veces en los debates aparecen los discursos de quienes dicen que el Estado es ineficiente, que para que las cosas resulten de forma productiva, eficiente, rentable, tiene que estar en manos del sector privado. Aquí lo que hay es una catástrofe administrada e impulsada por el sector privado. La forma en que están administrando el sistema de transporte es inhumano. Que las personas tengan que pararse a las 3 de la mañana para poder entrar a su trabajo a las 7, 8 de la mañana, y ni así llegan a tiempo. Eso es inhumano, porque eso mismo se produce a la hora del retorno hacia sus hogares. Y entendamos que los hogares de los trabajadores y trabajadoras no tienen la posibilidad de tener una niñera, una cocinera que atienda a los niños cuando salen del colegio. Esos niños están saliendo del colegio y se quedan solo largas horas hasta que llegue la madre a preparar algo de comida para que ellos puedan cenar y hacer las tareas antes de dormir. Esto es un crimen con la clase trabajadora. Pero también hay que señalar que los empresarios, que pese a conocer esta situación, porque ellos también están sufriendo, porque sus camiones de reparto no se pueden movilizar como quisieran, no tienen a los trabajadores todos en la hora reglamentada en su fábrica, porque hay que recordar que hay puestos que exigen los dos trabajadores, que si uno no llega a tiempo, el otro tampoco puede producir como se debe. Entonces el sector privado también está sintiendo el peso de esta mala administración del transporte. Pero entonces, ¿cómo
son capaces de descontarle el tiempo no trabajado por tardanza a los trabajadores. Eso es inhumano, eso es abusar un tanto más de esos trabajadores que ya vienen agotados, cansados de esa lucha diaria. Yo creo que los medios de comunicación en Panamá han proyectado con toda claridad la responsabilidad del trabajador panameño, cómo se pelea por llegar a su puesto de empleo, cómo deja de dormir por estar a tiempo en su puesto de empleo. Ese es un productor, es un trabajador responsable, y a cada rato los empresarios quieren negarle esa calidad y nos quieren calificar de improductivos. Esa clase trabajadora panameña demuestra su compromiso con el desarrollo del país cada día cuando se bate por encontrar un puesto para llegar a su puesto de trabajo en estos transportes. Entonces, este caos que está produciendo muchos millones de pérdidas a la economía nacional, también hay que tener en cuenta que ese trabajo que realizan los transportistas es sumamente importante. Los trabajadores que conducen los metrobús o cualquier otro transporte colectivo están transportando lo más rico, la riqueza mayor que tiene este país, que es su clase trabajadora. Son los que van al puesto de empleo a crear plusvalía. Son los compañeros que van con su conocimiento, con su energía física y mental a producir a este país, a llevarlo a los niveles que tiene. Entonces deben de tener un tratamiento adecuado, lo que se prometió. Entonces ese conductor que hoy tiene esa gran responsabilidad, no se le permite organizarse. Se han despedido más de 400 trabajadores del transporte por realizar una paralización justificada, porque ellos lo que estaban reclamando era el salario que se le había prometido, las condiciones que se le habían prometido en su centro de trabajo, los turnos que se le habían prometido, pero ya ahora el monopolio transnacional, con el concubinato, con el capitalismo nacional, optaron fue por perseguir, votar y atemorizar a los trabajadores del transporte de Metrobús. Sus patios donde tienen su transporte amanecieron en ese día tomados por la policía, porque ese es un nuevo estilo que utiliza las autoridades panameñas. La represión policíaca. Si una comunidad sale a reclamar agua, le echan la policía. Si unos padres de familia salen a pedir condiciones higiénicas para el colegio donde estudian los hijos, le echan a la policía. No le importa que haya niños, damas embarazadas, no le interesa. Ahí va el gas pimienta, ahí va el gas lacrimógeno. Entonces esa situación de represión está viviendo nuestro pueblo. Entonces el caos del transporte es un detonante que el gobierno tiene que resolver, tiene que primero entender qué es lo que es el transporte, entender qué es lo que se está luchando, por qué el trabajador reclama en esas largas filas. Ya llegó la época lluviosa, ahora es peor para los padres de familia. Esta es una población con un alto nivel de personas asmáticas, o sea, van a sufrir los niveles de enfermedades respiratorias, van a crecer, toda esta tragedia, porque quisieron introducir un sistema de transporte mal organizado, mal planificado, que solamente se buscó la meta política electoral, no se buscó realmente la forma científica de incorporar este sistema de transporte a la sociedad. Yo creo que ese es un paso importante que tenemos que primero discutir los trabajadores, porque muchas veces los compañeros no entienden estos temas porque son nuevos en la agenda sindical. O sea, una empresa mixta, nosotros preferimos una empresa mixta de capital privado y estatal, o capital privado y cooperativo, que una empresa transnacional. Que la empresa transnacional viene con la única motivación del lucro, no le interesa el apoyo a otros proyectos sociales. No es lo mismo cuando usted tiene una empresa nacional, una combinación de capital nacional privado con cooperativas nacionales de trabajadores y trabajadoras, que van a tener una preocupación no solamente para lo que se dedican, sino también por apoyar el hospital del niño, también por apoyar el centro de los niños con síndrome de Down. O sea, las transnacionales a eso no le mueven.
Mira, Carlos, esto es muy importante lo que usted señala, porque acá en la Central Nacional nosotros le hemos dicho a nuestros cuadros, este momento por los cuales estamos pasando, el movimiento sindical, y de manera particular mi persona y otros dirigentes secretarios generales de otras centrales, debe servir de docencia. Porque hablarle de ello, de lo que fue la persecución del remonato, el macartismo, de las veces que Marta Matamoros estuvo en las cárceles, las veces que estuvo don Domingo Barría en las cárceles, o sea, el Carmen Tuñón, cuando mi madre tenía que trasladarse con nosotros niños acá a Panamá para poder estar cerca de mi papá Félix Dixon, que estaba en la Modelo, viviendo con la familia de Barría aquí en Caledonia. Entonces, eso es difícil que la juventud de hoy lo pueda entender con facilidad, porque ellos, los últimos 30 años, había un proceso revolucionario, había cierta libertad sindical, era difícil. Bueno, aquí hay docencia. Así actúan las fuerzas del poder cuando luchan por sus intereses, no tienen ninguna limitación para el uso del poder y las leyes. O sea, se usa terrorismo judicial. Entonces nosotros sí creemos que este país ha dado ese retroceso. Pero también hay que reconocer que esta sociedad nos ha librado a nosotros de toda culpa. El pueblo no le cree a este gobierno que los dirigentes sindicales somos ladrones. Ni los periodistas, ni los profesionales, donde quiera que nosotros llegamos, la gente nos trata con más cariño, nos da solidaridad, nos dice con toda claridad, compañeros, sabemos que es una persecución política, no detengan su marcha. Porque efectivamente el presidente Martinelli, al momento de tomar posesión, él se hizo acompañar del presidente de Colombia, de ese momento Uribe, y del presidente de México de ese momento, que serán representantes de la ultraderecha del continente. O sea que es el cumplir su filosofía. Y de nuevo. O sea que no es un hecho aislado, sino que es dentro de su pensamiento de a quién había que neutralizar, a quién había que perseguir al movimiento sindical. Pero mira, el sistema capitalista funciona mejor en los países donde el desarrollo sindical es mayor. O sea, está demostrado que en los países de mayor desarrollo industrial, tecnológico y científico, el sindicalismo es fuerte. Entonces tú tienes que saber que cuando tienes una política como la que se está dando acá, donde no se reconoce personalidad jurídica, donde hay un ataque a la imagen y la personalidad del movimiento sindical, ese es un atraso que no tiene futuro. No tiene futuro. Nosotros vamos a triunfar, vamos nuevamente a Ginebra, mantendremos nuestras reclamaciones, porque nosotros estamos cumpliendo con el mandato de nuestras bases. Nuestras bases nos respaldan, nuestras bases nos apoyan, nuestras bases han hecho manifestaciones, Carlos, que tú no tienes que imaginar, tú no te imaginas. Compañeras que han ido a pagar mandas, compañeras que han ido a procesiones, o sea, el pueblo en su cultura, en su sabiduría popular, utiliza lo que tiene a su alcance para defender y apoyar a sus dirigentes. Eso también a nosotros nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción, ver cómo los compañeros nos abrazan, cómo los compañeros nos apoyan en este proceso, en estos momentos que son difíciles para nosotros y para nuestra familia, porque nuestra familia también está sufriendo de esas noticias que salen en los medios de comunicación, donde se nos señala como violadores de las leyes, acusándonos de especulados. Pero bueno, el pueblo sabe que eso no es así. El sindicato de periodistas ha sido muy solidario con nosotros. El día 9 que se daba el llamamiento a juicio, estábamos concentrados ahí, salíamos hacia la sala de audiencia acompañados de nuestra base y de los periodistas panameños. Así que yo creo que ha sido muy amena esta conversa con usted. Los temas nos sirven para conversar con nuestros afiliados y con nuestros compañeros de todo el movimiento sindical internacional, que sé que están atentos a nuestras publicaciones.